Y quisiera empezar contándote que desde finales del año pasado y todo este año he estado reflexionando mucho en las nuevas generaciones. Yo siempre he estado trabajando con jóvenes, pero ya adultos, jóvenes mayores de 20 años, que en su tiempo eran jóvenes de mi edad, eran más bien con mis amigos con quien yo hacía grupos de conexión, con quien yo compartía la palabra de Dios, pero en estos últimos meses he empezado a tener un mensaje de Dios hacia mí, algo en el corazón que me dice lo más importante o de las cosas más importantes o algo en lo que puedes dedicar tu vida y que sin duda va a ser en las mejores inversiones, es invertir en los jóvenes. En los jóvenes hablo de los jovencitos, de los niños, de los adolescentes, de 8, 9, 10, 12, 14, 16 años. Ellos son el futuro y son el presente también. Y me ha dado tanto amor hacia los jóvenes porque los veo, he empezado a convivir un poco más. Con mis sobrinos toda la vida he convivido, son mis mejores amigos. Me encantaba que antes todo el tiempo me hablaban por teléfono, 2, 3 veces por semana me hablaban por teléfono y a mí me encantaba recibir sus llamadas. Ahorita ya no tanto, ya no me hablan tanto. Y ahora he empezado a convivir más con los adolescentes, con los jóvenes aquí en la iglesia. Y algo que me llena mucho de emoción es ver el talento que tienen. Es ver el talento que tienen, ver el corazón que tienen para servir a Dios, ver lo inteligentes que son. Y me da un poquito de miedo, lo mencionaba hace como 6 meses, o 4 meses que compartí la palabra, que me daba un poquito de miedo de estar yo preparado para compartirle a esas nuevas generaciones, porque hay algunos de estos adolescentes que ellos tienen compartiendo la palabra de Dios más años de los que yo tengo compartiéndola. Y a lo mejor son niños de 14 años, pero ellos dan clases ahí en Kids también y saben mucho de la palabra de Dios. Y el mensaje que te quería compartir en esta mañana es que todos nosotros, nuestros adolescentes, pero no solo nuestros adolescentes, las personas que tenemos 30 años, las personas que tienen 40 años, las personas que tienen 60 años. Me encanta que en esta iglesia, no sé si tú sepas, tenemos todo el año que todas las semanas llegan personas nuevas. Todas las semanas han llegado personas nuevas en este año. Todas las semanas han llegado personas nuevas. Desde el 1 de enero han empezado a llegar personas nuevas cada semana. Y llegan adolescentes, llegan niños, llegan personas de 60 años y más. Y quiero decirle algo a estas personas. No sé tú si tengas toda la vida en la iglesia, no sé si tengas un año, no sé si acabes de llegar, pero Dios quiere y tiene preparado para que tú seas una persona fructífera, para que tú seas una persona que da fruto, que su vida es una vida que da fruto. Si quisiera empezar leyendo Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 8, dice lo siguiente: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro, y vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Esos son los arbustos que ponen su confianza en los hombres. Pero luego dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. En la Biblia, en muchísimas ocasiones a las personas se les usa la parábola de un árbol. Si tú ves en la Biblia, la mayoría de las veces que se menciona un árbol, un arbusto, está hablando de una parábola reflejando a personas. Y aquí está diciendo que todos nosotros, todas las personas que confiamos en Dios, vamos a ser personas que somos como árboles que están plantadas junto a un río y que vamos a dar frutos, que vamos a ser fructíferos. Dice que nunca dejaremos de dar fruto. Y en el día de hoy, en esta tarde, quisiera que tratemos de responder ciertas preguntas. Son muy concretas.
La primera es, ¿a qué se refiere la Biblia con los frutos? ¿Qué son los frutos? ¿Qué se refiere con los frutos? ¿Qué pasa si no damos fruto? Y algunos consejos para dar mucho fruto. Entonces, voy a empezar muy rápido con ¿qué pasa si no damos frutos? Y para eso hay una historia muy, a lo mejor la has escuchado, aunque sea ahí de reojo, por casualidad. Y en una ocasión Jesús iba con sus discípulos después de dar un sermón y estaba en medio del desierto y iba caminando en medio del desierto y se topó una higuera. Dice la Biblia que tenía mucha hambre Jesús y entonces que la higuera se veía muy frondosa. Se acerca Jesús a la higuera para comerse unos higos y ve que no tiene ningún higo. Lo siguiente que pasa es que Jesús dice que nadie coma de ti y la higuera se marchita. La higuera se secó por no tener frutos. Y para esto hay un montón también de otras historias. A lo mejor hay otra que te suena también, pudiera sonarte conocida. Hay una historia de los talentos que dice que Dios nos repartió diferentes cantidad de talentos. Él usa una parábola, que un señor le repartió a sus empleados diferentes talentos. A uno le dio 1, al otro le dio 3, a otro le dio 10, y cuando regresó, unos los usaron y los multiplicaron, y el que tenía 1 no lo usó, lo quiso guardar para no gastarlo y que no se fuera a enojar su amo, pero al que no tenía, le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía más. Sí. Todo esto es para motivarte, para tratar de... Esto es lo que me mueve y lo que me hizo pensar en este mensaje. Les estaba comentando al principio, en estos últimos meses he trabajado con adolescentes, he estado más cercano a adolescentes, he estado con ellos y me he dado cuenta que tienen muchísimos talentos. Los jóvenes aquí, yo los conozco, tienen un montón de talentos. Y algo que es del principal motivación es que veo todas estas personas con talentos, jóvenes y personas adultas, y algo que no quisiera es que su vida no dé todo el fruto al que Dios los diseñó para dar el fruto que tienen que dar. Sí. Todos nosotros fuimos desde que nacimos diseñados por Dios para dar mucho fruto, pero nosotros, si no ponemos en práctica nuestros talentos, si no obedecemos a Dios, si no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, si no estamos dando frutos, nos podemos marchitar. Sí. Sin importar todos los talentos que tengamos, sin importar todo lo que Dios tenía planeado para nosotros. Si nosotros renunciamos a eso, nosotros nos podemos marchitar. Sí. Y quisiera que el día de hoy abrieras tu corazón y que durante estos minutos le preguntaras a Dios, Dios, ¿qué yo puedo dar? ¿Cuáles frutos puedo dar? Y quisiera que mientras mencione los frutos que hay, tú te preguntaras, ¿qué frutos pudiera dar yo? ¿Qué frutos necesito implementar en mi vida que a lo mejor no estoy dando y yo sé que tengo que dar? ¿Qué tipos de frutos nos menciona la Biblia? El primero va a parecer muy terrenal, que no es nada espiritual, pero es algo que menciona la Biblia. Y viene en Eclesiastes capítulo 3, el versículo 11 y el 13, que dicen lo siguiente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y dice el versículo 13, además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. El primer tipo de fruto que menciona la Biblia y que dice que las personas podemos tener son bendiciones materiales. Es el fruto de nuestro trabajo. Y hay personas
que son bendecidas por Dios, no por ellos, con el fruto de tener bienes materiales. Y les dije que a lo mejor este es el que pareciera menos espiritual, que pareciera muy terrenal, que pareciera algo que no tiene que ver con las cosas de Dios. Pero aquí dice, todas las cosas fueron creadas por Dios y estos frutos también son un regalo de Dios. Y dice, y si los tienes, disfrútalos, porque son el fruto de tu trabajo, son el fruto de lo que te has esforzado y son un regalo de Dios. Pero al igual que con todos los demás otros frutos, Dios nos manda a que sean de bendición para nosotros y que sean de bendición para el pueblo de Dios. No sé si para ti es esta palabra, pero cada uno de los frutos que voy a mencionar tienen la misma regla. Son regalos de Dios, son bendiciones de Dios, los tienes que disfrutar tú, van a ser para tu beneficio, pero también van a ser de beneficio para el pueblo de Dios. El siguiente tipo de fruto son, primero voy a leer el versículo, viene en Mateo, capítulo 3, verso 8 al 12. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. El segundo tipo de fruto que la Biblia nos enseña que nosotros podemos, que fuimos hechos para tener estos frutos, es nuestras acciones. Nosotros fuimos creados para reflejar a Dios. Tú y yo fuimos creados para reflejar a Dios con nuestras acciones. Es un tipo de fruto que podemos dar. Pero en este tipo de frutos, o podemos tener frutos buenos o podemos tener frutos malos. Dice la palabra de Dios que el que no da buenos frutos con sus acciones va a ser cortado y arrojado al fuego. Entonces, nuestras acciones son el segundo tipo de fruto. El tercer tipo de fruto viene en Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Son 5 frutos. Ya ahí vamos, ya más de la mitad. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas se cosechan de las zarzas. No se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. El tercer tipo de fruto son nuestras palabras. Eso que hablamos. Y eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el primer tipo de fruto son los bienes materiales. El segundo tipo de fruto son nuestras acciones. El tercer tipo de fruto son nuestras palabras. Y el cuarto tipo de fruto, a lo mejor es el que las personas que tienen ya muchos años en la iglesia, es a lo mejor el que están más acostumbrados a escuchar en prédicas. Y son los frutos espirituales. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 23, dice así: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Estos frutos se le llaman frutos espirituales. Estos frutos los da el Espíritu Santo y son parte de nuestro carácter. Estos, a lo mejor, tú solo tienes que evaluarlos. Y para eso tenemos que ser
muy reales con Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener estos frutos. Y si sabes que, si a lo mejor tú no eres paciente, si a lo mejor no andas feliz todo el día, si no eres de andar bendiciendo a las personas y no eres tan bondadoso, no te preocupes. La verdad es que la mayoría de los seres humanos por naturaleza no tenemos estos frutos, pero estos justo los da el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que se los pidamos al Espíritu Santo y Él nos los dará. Y por último, el quinto tipo de fruto son los frutos del reino de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 35 al 38, dice lo siguiente: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Y aquí es donde quiero que nos detengamos y empecemos a reflexionar un poco más. Justo hoy en la mañana, la doctora Margarita, tal vez muchos la conozcan aquí, ella dirige el equipo de intercesión y dijo una verdad y luego el pastor pasó y también dijo una verdad que de verdad me tocó mi corazón, porque es verdad y es algo donde es el punto principal de este mensaje y quisiera que tú lo atesores en tu corazón. Tú y yo estamos el día de hoy aquí en esta iglesia adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios, porque hubo personas que estuvieron orando por nosotros, porque hubo personas que se animaron y dieron el paso y vencieron sus miedos, su vergüenza, su temor, su comodidad para levantarse, orar por nosotros, y hubo otros que fueron y nos hablaron de Dios. Y tal vez si tú eres como yo, la primera vez me burlé de ellos. Puede ser en su cara o a escondidas. Yo recuerdo que por años y por años y por años, yo decía, estas son tonterías, pero hubo personas que me siguieron hablando de Dios y unos me hablaron muchos años antes y a lo mejor otros les tocó el hacer la cosecha. Ambas tienen un trabajo. Pero tú y yo, y estoy seguro que tu historia no va a ser muy diferente a la mía, pero hubo personas, pudieron haber sido tus padres, o tus hermanos, o un compañero de trabajo, o un amigo, no sé, pero alguien tuvo que orar por ti y hablar de Dios a tu vida. Y ese es una encomienda que Jesucristo, cuando lo crucificaron, y regresó y volvió a hablar con sus discípulos, fue lo que les dijo a sus discípulos: ahora vayan y enseñen a las personas todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y eso no fue un mandamiento, no fue algo que solo se les pidió a pastores, no fue que solo se le haya pedido a esos 12 discípulos. Es algo que se nos pide a todas las personas que conocemos de Dios y que estamos llamados a eso. Sí. Y para que tú veas todos los frutos con los que Dios te quiere bendecir, te animamos, de verdad no sé cómo decirlo, a veces siento que es hasta desesperante cuando tú ves a las personas y tú les quisieras decir, si pruebas esto, si pruebas la oración, te darías cuenta que yo no tendría por qué estarte rogando que pruebes la oración.
Si tú te dieras cuenta la bendición que es poderle hablar a una persona de Dios y que tú veas transformar su vida y que tú veas todo el impacto que hay detrás y que veas las bendiciones también en tu propia vida, no tendríamos por qué estar detrás de las personas haciendo esto. Pero cuando has visto a un hermano salir de adicciones, cuando has visto personas curarse de cáncer, cuando has visto personas en prisión que entregan su vida a Dios y cambian de vida, te das cuenta que no hay nada más importante. Y quiero mostrarles unas fotografías. La primera la tomé yo hace como 4 meses en San Luis. Cuando terminé el doctorado, estuve trabajando un tiempo de Uber a tiempo completo y hace como 4 meses tomé la primera fotografía que ahorita les vamos a mostrar. Ahí está. A veces me da mucha envidia, me da coraje de cómo puede haber personas que creen mentiras y están tan devotas a esas mentiras. No sé si los de atrás alcancen a leer, pero dice Templo de la Santa Muerte, Familia Collazo. A mí me tocó recoger una persona, gracias a Dios no era de esa casa, era de la casa de enfrente. Pero yo fui a esa calle hace como 4 meses y estaba esa casa. Y a veces me da coraje de cómo puede haber personas tan firmes, tan dedicadas en una mentira, y cómo podemos haber personas que hemos visto a Dios, hemos visto milagros de Dios, sabemos que es la verdad, y no nos despertamos, y no vamos y no predicamos. Pero gracias a Dios hay personas que se levantan, gracias a Dios hay personas que estuvieron orando por nosotros, gracias a Dios hay personas que fueron y nos hablaron de Dios. Y hace como 2 semanas fui de nuevo por esa calle. Cuando salgo de la universidad, en ocasiones salgo y manejo 1 hora o 2 horas. Y hace como 2 semanas fui de nuevo a esa calle y me di cuenta de algo que no estaba la primera vez que fui. Pueden poner la segunda fotografía. Y me dio tanto gusto. Dice Escuela Bíblica, el último avivamiento, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y siempre que voy a preparar un mensaje, a lo mejor muy comúnmente me pongo emocional, pero es culpa de mi pastor. Y les voy a decir por qué. Siempre que voy a compartir un mensaje, siempre tengo muchos temas ya medio preparados, estudiados, que a lo mejor tienen conocimientos teológicos. Pero el pastor dice, no te concentres tanto en eso. Concéntrate en algo que haya impactado tu vida. Algo que ahorita esté impactando tu vida, algo que de ahorita esté tocando tu corazón. Y entonces, pues tengo que contarles cosas que estoy viviendo. Y esto fue hace 2 semanas. Y eso me dio tanto gusto, porque digo, hay personas que se están levantando. Hay personas que no se dejan intimidar por las mentiras que hay allá afuera. ¿Y sabes qué? Eso somos tú y yo, a eso fuimos llamados. Y cuando lo experimentamos, vas a ver el gozo, vas a ver la bendición de Dios en tu vida, vas a ver todo lo que va a provocar con tu casa, con tu familia, con tus hijos. Va a haber una transformación en tu vida. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros ponemos en primer lugar las cosas de Dios,
Él se va a preocupar por las de nosotros. Y bueno, esos fueron los frutos. La última parte del mensaje es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para yo tener esos frutos en mi vida? Y van a ser consejos a lo mejor muy sencillos, consejos que ya has escuchado, pero quisiera que de nuevo los escuches. A veces las personas, y sobre todo en la actualidad, estamos en una cultura muy inmediata, que queremos ver todo así, todo en el momento. Pero con Dios es un poquito diferente. Con Dios vamos a tener que confiar y esperar un poquito, tener un poquito de paciencia, pero te aseguro que si tú confías en Dios vas a ver la respuesta de Dios. Sí, amén. El segundo consejo es estudia. Josué capítulo 1, verso 8 y 9 dicen lo siguiente: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Algo que pasa muy común en la cultura, aquí no, los que están aquí no, pero las personas son muy buenas para poner excusas. Ahorita nadie tiene tiempo para nada. Todos decimos, no me alcanza el día, estoy saturado. Todos decimos eso. Pero a veces sí hay tiempo para Netflix, para YouTube, para Facebook, Instagram, para un montón de cosas. Pero para estudiar la Biblia, híjole, hay luego en vacaciones que tenga tiempo y luego se nos olvida. Y para esto dije, a ver, ¿cómo explico esta parte? Y se me vino el ejemplo perfecto. En la casa casi siempre, ya ahorita casi no vemos televisión, pero cuando llegamos a aprenderle siempre está en el canal de Discovery. Y ahorita ya ni sé si todavía salga, pero ¿alguien ha visto Kilos Mortales? Sí, personas gorditas, bueno, un poquito más que gorditas. Como 300 kilos más o menos, todas las personas. Bueno, si no has visto ese programa, te lo platico bien rápido. Son personas con obesidad mórbida. La mayoría de ellos pesan entre 300 y 400 kilos y están al borde de la muerte. Casi siempre el diagnóstico es o cambias tu estilo de vida o te vas a morir en este año. Y entonces llegan estas personas con un doctor, que lo busqué aquí el nombre, Nousaradan, sí. No, es que sí está bueno ese programa. Nousaradan. Es muy bueno ese médico. Entonces llegan las personas y este médico es excelente. Ha hecho cientos de operaciones exitosas para quitarle la grasa a las personas. Pero los que han visto el programa, cuando llegan estas personas que se quieren operar para que le quiten la grasa, el doctor lo primero que hace no es operarlos. Les dice, no, te veo de aquí en 2 meses, o de aquí en 3 meses, o de aquí en 4 meses, con una condición para poderte operar. ¿Y cuál es? Primero, tienes tú que cambiar tu estilo de vida. Tienes que bajar con el cambio de estilo de vida, no sé, a veces les dice 30 kilos, 40 kilos, y si bajas eso, entonces yo te opero. Porque si yo te opero y tú no cambias tu estilo de vida, si tú no tienes la intención de querer cambiar tu estilo de vida, si tú vas a querer seguir comiendo igual, no va a servir de nada el que yo te haga una operación. A lo mejor ahorita te quito 200 kilos, pero de aquí en unos meses vas a volver a estar en la misma condición. Entonces no va a servir de nada. Pues similar es con Dios.
Sabes que Dios, Él puede hacer todo lo que le plazca. Y Él pudiera cambiar nuestra vida en un instante. Pero también quiere ver un poquito de intención de nosotros de querer cambiar. Queremos mejorar nuestra economía, queremos mejorar nuestras relaciones, queremos mejorar nuestra familia, queremos mejorar un montón de cosas, pero no estamos dispuestos a cambiar nada. Y sabes, para que un árbol dé fruto, no sé, digamos que tú quieres manzanas, pues siembras una manzana y es muy importante que siembres una manzana, porque si siembras un mango, pues no te va a dar manzanas. Entonces es muy importante el árbol, pero también es muy importante la tierra. La tierra en la Biblia representa algo y es el corazón de las personas. Y para eso, si en tu casa puedes leer Mateo 13, hay una parábola de una semilla que es sembrada en diferentes tierras. Son cuatro tipos de tierras. Y esas tierras representan nuestro corazón. Entonces, Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tú des fruto, que tu vida sea fructífera. Él quiere bendecirte. ¿Recuerdan en qué tipos de frutos? Él quiere bendecirte en tu área material, quiere bendecir cómo hablas, quiere bendecir tu carácter, quiere bendecir todas esas cosas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos desde nuestro corazón a querer cambiar. Para que tú puedas recibir una enseñanza, tu corazón tiene que estar primero dispuesto a recibir la enseñanza. Hay una frase muy famosa entre los maestros y pláticas de mentoreo y de liderazgo, es que el alumno es el que debe buscar al maestro. Si no, no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo el día de mañana pararme frente a la persona más sabia en cuanto a negocios, en cuanto a abrir empresas o lo que sea, pero si a mí no me interesa abrir negocios, abrir empresas, toda la información que él pueda darme y que quiera enseñarme no va a servir de nada, porque a mí no me interesa. Entonces, por más que el maestro esté preparado y que quiera ayudar y bendecir, no va a servir de nada si el alumno no está dispuesto a escuchar y quiera aprender. Si quieres mejorar en algún área de tu vida, si quieres que Dios te ayude a trabajar en tu vida, a mejorar tus relaciones, a mejorar en tu trabajo, y si tú quieres ser una persona de oración, y si tú quieres ser una persona que medita en la palabra de Dios, y si tú quieres ser una persona que quiere ver a Dios en su vida, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en todas esas áreas, primero, desde nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambie. Si no, nunca va a ocurrir nada. No importa todo lo de afuera, puedes estar en la mejor iglesia del mundo, con los mejores pastores, puedes tener a tu alrededor todas las herramientas, pero si en nuestro corazón no estamos dispuestos a escuchar el consejo de Dios y las personas que Dios nos pone, no va a servir de nada. Tiene que haber un cambio desde nuestro corazón. Porque para que un árbol esté saludable, es importante el árbol, pero también es importante la tierra, que es nuestro corazón. Y para terminar, quisiera que leyéramos Juan, capítulo 15, versículo 1 al 4. Y como advertencia, antes de leer esto, es: si tú estás preparado o si ya lo estás haciendo y si ya estás con un corazón dispuesto y has estado con un corazón dispuesto y has buscado a Dios y has seguido a Dios y estás caminando con Dios y estás recibiendo disciplina de Dios y estás haciendo, orando, estás meditando en la palabra de Dios, estás dedicando tus recursos a Dios, tu tiempo a Dios, si estás haciendo todo eso, estoy seguro que Dios va a dar fruto en tu vida. Pero hay
una advertencia. Y es la siguiente. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 4, dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Aquí vienen dos enseñanzas sumamente importantes. Si tú has estado confiando en Dios, plantado en Dios, va a suceder algo. Dios está trabajando en ti y te está preparando para que tu vida dé mucho fruto en todas las áreas que mencioné. Dios te está preparando para que seas bendecido materialmente, en tu carácter, en tus relaciones, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Dios te está transformando. Estoy seguro de que Dios te está transformando. Si tú estás buscando a Dios, Dios te está transformando. Pero para eso va a pasar algo. Y dice la palabra de Dios que Él a las ramas que están pegadas a la vid y que están dando fruto, las va a podar para que den aún más. Sí. ¿Saben qué es la poda? Cuando le cortan a los árboles ramas. Y va a haber cosas que Dios va a ir cortando de tu vida. Wow. A lo mejor son algunas amistades, a lo mejor es un trabajo, a lo mejor es una relación, no sé, sí. Es algo. Y no quiere decir que sea para toda la vida. Pero Dios corta esas cosas para trabajar en ti, porque Dios está más preocupado en trabajar en ti, porque Él quiere que den mucho fruto en un futuro. Pero a veces nosotros vemos solo lo inmediato. No, pero es que ahorita lo perdí, y ahorita era cuando lo quería. Y no ves que eso lo perdiste para que Dios trabajara en ti y tú pudieras tener mucho más fruto el día de mañana. Y la segunda advertencia es: por favor, cuando estés viviendo este proceso de que Dios empieza a podarte, que es signo de que Dios está trabajando en ti y que Dios te está preparando para cosas mejores, por favor no te alejes de la vida. Porque pasa, a veces personas entregan su vida a Dios y Dios empieza a trabajar en ellos y empiezan a perder amistades, cosas que no les hacían bien. Y ellos empiezan a ponerse tristes por todo lo que Dios empieza a quitar de su vida, aunque sea malo, pero somos tontos las personas, a veces extrañamos eso malo que había. Y Dios nos está alejando esas cosas que había en nuestra vida. Y personas voltean atrás y dicen: pues todavía no veo todo lo que Dios había prometido, pero yo ya estoy perdiendo cosas. Cuando Dios te está preparando para cosas mucho más grandes. Y hay personas que en esa temporada de preparación se alejan de Dios. No vayas a cometer ese error. Si estás pasando una temporada difícil, confía en Dios. Solamente es una temporada de preparación. Dios te está preparando para que des mucho fruto. Y ese es todo el mensaje que quería compartirles. Era muy simple, pero es algo que ha estado tocando mucho mi corazón. Porque hay cosas, como último, a veces hay personas que ya tenemos años en la vida cristiana y nos podemos hacer conformistas. Podemos decir: pues ya voy a la iglesia todos los domingos o los sábados, a lo mejor apoyo en algo ahí en la iglesia, pues ya, esto es todo. Te digo, no es todo, no es todo. Dios quiere que des más fruto. Dios quiere que tú des más fruto, tú, quien quiera que tú seas. Y a lo mejor no todos estamos llamados a ser pastores, pero todos estamos llamados siempre a más. No sé de qué forma, pero Dios quiere que des más fruto. Sigue trabajando, sigue buscando a Dios. El 21 de julio vamos
vamos a iniciar con 21 días de oración. Si puedes, pruébalo, inténtalo, ven. No sé si tú lo has experimentado, yo lo acabo de experimentar hace poco, recientemente, hace unos días, de pedirle a Dios algo y que te lo cumple casi enseguida. Y me da miedo. Me da miedo, como que siento que Dios lo tengo aquí bien cerquita. Pruébalo. Prueba a Dios. Pídele a Dios. Y las oraciones que más responde es cuando tú le dices a Dios, Dios, transfórmame. Dios, háblame. Te aseguro que si tú llegas con una actitud de decirle, Dios, muéstrame, transfórmame, quiero ser una persona que dé fruto, cambia mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi carácter, esa respuesta la vas a escuchar, la vas a dar en tu